Saludos amigos, soy miércoles 12 de diciembre de este año 2018. El pesar que ustedes notan en la sociedad y en la administración pública, o sea, en el Estado también, por la muerte de Juan Hernández, es que todo el mundo sabe muy bien que todo el sistema de tributación del país, o sea, la Dirección de Impuestos Internos, todo lo que hoy conocemos, comienza a organizarse y a adquirir esa madurez que hoy expresa a partir de Juan Hernández. Eso es todo. Desde que ese señor llegó a la entonces dependencia, porque había instituciones que eran individuales, impuestos internos, no era tal, había impuestos sobre la renta, que son impuestos internos, y había también otras dependencias que tenían grados de dispersión, todas relacionadas con el sistema tributario, pero eran autosuficientes cada una, hasta que se produjo la fusión y se creó impuestos internos. Pero para que ese paso se diera, había que primero dar notación de organización, de respeto, de formación de personal especializado en el área, y en todos esos campos operó él con una eficiencia notable. Además, estableció un nexo de respeto con todo el empresariado, con el contribuyente, que se dio cuenta que estábamos ante una nueva figura del Estado representando sus intereses, que ya no era una simple oficina de trasiego de papeles o de, en ocasiones, malas prácticas, como se tuvo a la dirección, al impuesto sobre la renta, sino que era ya una entidad que se quería establecer con el respeto, la consideración y la importancia que tiene para el Estado en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, bueno, en las sociedades organizadas al estilo democrático, la entidad contribuyente, la que aporta los recursos del Estado, siempre ha sido la institución más respetable y crítica. Si usted falla ahí, el Estado, por tanto, opera con deficiencia, no va a tener nunca los recursos a la mano con los cuales afrontar sus necesidades de inversión, de mejora de servicios, de calidad en la administración. O sea, por ahí es que inicia todo, toda la función del Estado. Sin recursos no hay nada. Entonces, que eso fue lo que de inmediato se reflejó con la presencia, con la llegada de Juan Hernández a impuestos internos. Mucha gente lo aprecia, incluyendo los empresarios a los cuales él los puso a pagar impuestos, porque saben que con él se trataba con un hombre respetuoso que sabía usar perfectamente la representación del Estado. Esa dignidad que el Estado debe merecerle a toda la sociedad, él la representaba. Así que por eso se siente tanto la muerte de este señor. Un cuadro del Partido de la Liberación Dominicana, porque aunque estaba en la administración pública hacía tiempo, después se supo que era un hombre que siempre se mantuvo cerca de ese partido, de su condición de profesional. Miren, yo no sé por qué en este momento no aprovechamos la tragedia de Poliplast, de la empresa esta, donde estalló el embarcadero de gas natural, para tratar de evitar que esta tragedia se repita. Este es el momento adecuado para eso. Es evidente que no hubo protocolo
que ese peligro estuvo latente desde el momento mismo en que la empresa incorporó, la industria incorporó el gas natural como combustible, y que lo mismo está pasando muy probablemente en todas las industrias que participan, que utilizan el gas natural. Porque el gas natural reclama un tratamiento, una operación absolutamente distinta a la que habíamos conocido hasta ahora o a la que se estuvo manipulando con el gas propano. Nosotros conocemos el gas propano desde los finales, el segundo lustro de la década de los 60. O sea que estamos hablando de conocimientos que se transmiten por 2 generaciones. Por eso que usted ve que el gas propano se monta hasta en una bicicleta. No es la cosa más peligrosa que hay. Esos tanquecitos que usted ve que llevan en un motor de gas propano, se le cae al motorista y roza con algo que tira una chispa, y eso estalla de inmediato, pero como una bombona local. El problema es que el gas natural estalla también, lo mismo, pero con una potencia de 25 veces más que lo que es el gas propano. Entonces, por eso, porque el gas propano, yo presencié un día delante de mí, digo que yo estaba en un segundo nivel, en un tercer nivel, viendo hacia abajo, vi a un señor que iba manejando un carro público con pasajeros dentro. Y él salió disparado y le pidió a los que estaban dentro del vehículo que salieran rápido, y no se habían distanciado 15, 10 pasos del vehículo cuando el vehículo estalló. Las puertas salieron volando por los aires, porque él sabía que llevaba una instalación de gas propano inadecuada, sintió ya el escape. Parece que estaba inundando el vehículo y le dio tiempo y salvaron. Pero imagínese usted eso mismo en un vehículo que tenga, en vez de gas propano, gas natural. Multiplica por 10 por 10 o por 25 lo que yo vi, porque depende de la composición del gas natural. Ese estallido, no hubiese quedado nada. Quedó la carrocería, pero 2 puertas del vehículo ese que les digo del carro público se desprendieron. Quedó la carrocería. Pero además fue en la avenida Sol Poniente, frente a mi casa, y no afectó ninguna de las viviendas cercanas. Eso no pasa si estalla un cilindro de gas natural dentro de un vehículo. Un cilindro mal puesto. No. Todo lo que está por ahí se expone. Entonces, lo que pasó en esta industria enclavada en el mismo centro de Villas Agrícolas, que ha traído tanta tragedia al país y tanta lamentación, no es solamente para que el Procurador General de la República abra una investigación para determinar responsabilidades, es para que movilizar los ministerios de Industria y Comercio y MIPIMES, que regula los combustibles y que está en proceso de traspasar eso al Ministerio de Energía y Minas. Al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio también de Ambiente. Porque esas 3 instituciones son las que tienen que hacer un levantamiento primero de los lugares que tienen gas natural incorporado como combustible en sus industrias. Un gas natural que solo puede llegar a esas industrias y se transporta por tierra. Porque todavía el gas natural no se suministra desde los gasoductos, como se hace en todas partes del mundo, con acometidas. El gas natural en cualquier parte de los Estados Unidos o en Europa se prefiere suplir por vía de tuberías especializadas y empresas muy grandes
y muy aprovisionada de recursos técnicos y profesionales para poder, y materiales para poder operar con él, manipular eso, por lo peligroso que es. Difícilmente usted vea bombonas de gas natural circulando en los trenes de carga y pasajeros, pero muy bien asegurado y con muchos mecanismos de seguridad y con un grosor enorme. Para que si una bombona de esas se cae por efecto de un descarrilamiento y eso, no vaya a estallar. Pero, ¿ustedes creen que esos mecanismos de seguridad se están empleando aquí cuando muy bien sabemos lo que ha pasado con varias estaciones distribuidoras de gas propano que han estallado en medio mismo de la población? Lo único es que como no tiene ese potencial explosivo que tiene el gas natural, terminan por afectar nada más que la estación misma y casas muy cercanas. Lo que pasó, como ustedes vieron muy bien, en la planta de Poliplas, fue un estallido que afectó a todas las viviendas a la redonda, todas, pero además que echó abajo toda la instalación, no dejó nada en pie. Si eso es así, más que irresponsable en este momento, lo que hay que buscar es la manera de evitarlo nuevamente. Ahí es que tenemos que centrar, el Estado ahí es que tiene que centrarse. Evitar que esa tragedia se repita. Determinar si en efecto existen los protocolos y si las empresas que están comercializando eso están debidamente autorizadas y tienen los recursos técnicos, profesionales y materiales para hacerlo. Nadie puede, es impensable que, por ejemplo, se envase gas natural de la manera como se hace con el gas propano. Eso es impensable, ¿eh? Yo he visto tanques de gas propano corroídos, transitando, manipulándose. Eso es impensable con el gas natural, ¿eh? Para que tengan una idea de qué cosa es. Ustedes no se dan cuenta que AES, que tiene un mercado, todo el mercado del mundo, lo tiene a su disposición porque es la única que importa y trasiega eso en el país, que tiene una planta regasificadora, porque el gas natural viene en una condición al puerto de recepción y allí es que se convierte, regasificándolo, en utilizable. Para eso hubo que montar las instalaciones de AES ahí en Andrés. Superan los $500 millones solamente para poder hacer todo eso. Pero esa empresa tiró un gasoducto con todas las normativas, porque es una empresa grande, una de las más grandes, está entre las 10 más grandes de Estados Unidos. Desde AES, que pasa por todo Santo Domingo Este, por Los Minas, y llega el Sancho Same, etcétera, poblaciones con un alto potencial de consumo, porque el gas natural se emplea fundamentalmente en los hogares, en los países desarrollados. Y todo el mundo hablar a AES de algún momento de querer aprovechar esa condición de prácticamente monopolio para instalar gas natural en los hogares, porque es una acción muy grande, reclama muchos recursos de todo tipo, y porque reclama eso mismo que ustedes ven, medidas de seguridad de altísimo nivel. No pueden imaginarse, por ejemplo, a usuarios del gas natural pinchando una tubería de gas para aprovecharse como se hace con muchas cosas aquí en el país. Eso es imposible, porque un pinche ahí mismo se va todo lo que hay por ahí.
y el pinchador también. Entonces, miren, es otra cosa de lo que estamos hablando. Por tanto, lo que uno quiere saber es si el Estado tiene conciencia de la cosa que tiene en sus manos, de la responsabilidad que tiene en sus manos. Si sabe exactamente dónde más se está utilizando gas natural. Si se están utilizando los envases y los protocolos de manejo que eso reclama. Si son empresas reconocidas con experiencia. Si obtuvieron el permiso luego de un examen a fondo de sus condiciones. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y después se busca tranquilamente los culpables de lo que pasó ahí. Mientras tanto, lo que debemos procurar es que no se repita esta tragedia. Porque no podemos soportar otra así. Eso es imposible. Para comenzar, ya está casi nos amarga las celebraciones navideñas. Todavía nos tiene ocupado en eso. Para que tengan una idea, y además aterrorizado todo el mundo con esto. Esto no es fácil lo que ha pasado, es la experiencia que estamos viviendo. Entonces, para ir desprendiéndonos de esas preocupaciones, tenemos que precisar la situación en que estamos con respecto al gas natural, en que está el país. Bueno, nada, buenos días, don Mozart. Todo bien. Mira, quería también advertir lo siguiente. Quizás no sería bueno mantener tanto en el ambiente si no se tiene una idea clara, como lo ha confesado el ministro de Hacienda. La idea es desprenderse del 50% de la propiedad de Punta Catalina. Que quizás no sea conveniente hablar mucho de eso si, como dice él, no tiene una idea, que lo que hay es una intención. Es mejor dejar eso así y dejarlo como está consignado en la intención que expresó inicialmente el presidente de la República, que fue del Poder Ejecutivo que salió la idea de que en su momento se iba a poner en venta una parte de la propiedad de Punta Catalina, porque el Estado no es su intención. Ni siquiera operarle. Es bueno que ustedes sepan que hay un concurso abierto para operar Punta Catalina, la central. Concurso. Y que el concurso se refiere a empresas con experiencia en el manejo de eso, que no las hay aquí. O sea, es un concurso internacional que ya es bastante garantía la que quiere dar el Estado de que esa inversión de 2.000 millones de dólares va a estar en manos profesionalmente adecuadas. Va a ser preservada y va a cumplir los objetivos. Bueno, el Estado, que fue el más sacrificado porque inició un proyecto con el que contaba inicialmente con un 70% de financiamiento, contaba el Estado, y no apareció. Se declaró la crisis esta política en Brasil, se fueron los 650 millones de dólares del Bandes, y Obama, el presidente Obama, después que el Banco del Exterior del Estado norteamericano había comprometido 700 millones de dólares para Punta Catalina, emitió una resolución administrativa diciendo que los dineros del Exim Bank no estaban disponibles para la explotación, para ningún proyecto que utilizara carbón mineral. Pero después que estaba prometido todo, por eso nada más, es que cuando se hace el concurso para llamar a licitación para construir Punta Catalina, se le da preferencia a empresas norteamericanas porque el Exim Bank condiciona cualquier crédito que dé a que los equipos que sirvan de base para el proyecto que se desarrolle sean de origen
norteamericanos. ¿Por qué ustedes creen que General Electric fue que ganó el concurso? Y Babcock Wilcox, la primera, la más grande del mundo, productora de generadores y turbinas. Y la otra, la Babcock Wilcox, la más grande del mundo y más vieja, las dos tienen 100 años operando, productora de calderas. El mundo, por eso que está presente, eso es un proyecto norteamericano de origen. Una de las cosas que, por cierto, blinda en gran medida Punta Catalina. La blinda. Porque si hay un trasiego y manejo, entonces ahí está involucrada General Electric y Babcock Wilcox. Y la consultora, que también es una empresa tradicional norteamericana. Ese es el asunto, que Punta Catalina está blindada, desde muchos puntos de vista. Entonces, vamos a encender a Punta Catalina, vamos a encenderla. Procuremos la operadora. Ya CDE no tiene personal para operar Punta Catalina. El personal que formó aquella vez para Itabo ya se dispersó, se fue, lo cogió el sector privado. No está en condiciones de operar Punta Catalina. Eso lo saben ellos y por eso llamaron a un concurso, que por cierto no se ha informado de en qué punto se encuentra, para escoger una empresa especializada en operación de plantas a carbón de esa magnitud, para que sea la que reciba esa responsabilidad. Eso no se ha dicho. Bueno, todas esas cosas. Y después hablemos de... Porque la gente se siente... A la gente no le está gustando eso, que se esté diciendo a cada momento, sin tener planes concretos en la mano, que se va a vender Punta Catalina. No le gusta. Le cae mal eso. Porque se han hecho demasiados sacrificios. El Estado ha hecho demasiados sacrificios. Tuvo que suplantar 2 fuentes de crédito. La del BANDES de Brasil, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico de Brasil, que prometió 650 millones de dólares, que no aparecieron, por lo que sabemos. Y la del Exim Bank de Estados Unidos, que prometió 700 millones. Todo eso tuvo que acudir el Estado con sus propios recursos para cumplir con un compromiso solemne que hizo el presidente de la República el 27 de febrero del 2013 ante el país y ante la Asamblea Nacional. Y ahí está el proyecto, ya se están haciendo las pruebas finales. Es una de las demostraciones de que el Estado dominicano, contra lo que se creía el sector privado, que estuvo torpedeando Punta Catalina para que le cayera en la mano, después que el Estado hizo la gestión. Contrario, como creían ellos que el Estado no era capaz de hacer cosas grandes. El sector privado dominicano, ese generador que ustedes conocen, ese fue el que torpedió, porque creían que el Estado no tenía capacidad para hacer eso y que se iba a desprender vencido por la realidad. El Estado. Entonces, por eso la gente quiere que después que el Estado demostró esa capacidad de eficiencia, de gestión, prenda a Punta Catalina. Y es verdad que el Estado hizo un sacrificio tan grande que debe recuperar parte de lo invertido ahí y que es una oportunidad de negocios que tiene el Estado. Puede vender una porción de la accionaria de Punta Catalina y reponer, porque tiene un problema de déficit fiscal que afrontar muy severo. Pero esa cosa hay que manejarla con cuidado para que no perdamos la autoridad pública, el efecto que significa demostrarle al pueblo dominicano y a todos los descreídos que el Estado es capaz y que es un sujeto de crédito enorme y que le da lecciones a cualquiera de esos que han querido manipularlo y usarlo para su servicio nada más. Buenos días, don Orión. Buenos días. Buenos días. Le damos paso para que usted, que es un hombre con mucho compromiso, gracias. Pueda cumplir con este compromiso y después con los demás. Saludos. Bueno, lo primero es participar, como todos nosotros, creo que tú lo hiciste, Pedro, sí, de nuestro pesar por la muerte de Juan Hernández. Sí, claro, sí. Amigo nuestro, miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas, antiguo director de la Dirección General de Impuestos Internos, un ciudadano ejemplar, un servidor público ejemplar. Murió tras muchos años, varios años, más de 5 o 6 años combatiendo por su vida, con un trasplante de corazón, con muchas cosas, y siempre con esa sonrisa proverbial. Murió en el día de ayer y
en Boston, donde estaba ingresado en un hospital a causa de agravamiento de su salud. Así que pasa a su familia, especialmente a Lina Hernández, su hija, que trabaja conmigo. Entonces, nos sentimos muy apenados y la sociedad dominicana reconoce en él a un valioso servidor público que ha partido a la diestra del Señor. Miren, ustedes tocan en estos tiempos temas bastante profundos, como el caso, y completamente de acuerdo con Pedro, de Punta Catalina, que uno dice, bueno, Pedro, la última expresión de Pedro, el último es que es una oportunidad de negocio. Yo creo que sí. Un Estado pobre no puede desprenderse de más de 2.000 millones de dólares del presupuesto de la nación, ejecutado año por año. Rápidamente. Eso hay que reponerlo, sí. Eso no queda eso de otra manera. Eso. Sí. Entonces, y segundo, Pedro dijo otra cosa importante. No hay capacidad de gestión en este momento en el Estado para esa planta. Ya, esas dos cosas te hacen a ti decir, hay que buscar. Pedro señala que ya se está haciendo un concurso internacional para una empresa operadora de la planta, y la otra es buscar al menos parte de ese dinero que retornen al Estado y que el gobierno pueda usarlo en un ejercicio presupuestal para promover mayor desarrollo. Ya, el sector privado es que tiene que compartir esa responsabilidad, y también el otro señalamiento certero de Pedro es que ese sector privado generador torpedeó, no quería que se financió la campaña contra Punta Catalina, financió la campaña especialmente por el lado de evitar que tuviese recursos externos. Operadores de plantas en condiciones más pesarosas que la que se estaba diseñando con carbón mineral se asociaron a supuestos activistas medioambientales que no eran tales, para con ese argumento impedir a Punta Catalina. Sí. O sea, operando plantas con derivados del petróleo de mucho mayor contaminación que el carbón mineral, se asociaron con sectores medioambientalistas para intentar frustrar ese esfuerzo. Que lo que se produjo el día que el presidente dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿de acuerdo? Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Cuando describió el drama del sector eléctrico. Eso fue el 27 de febrero de 2003, ante la Asamblea. Entonces, un discurso a la nación. Es importante, ahora hay cosas que son de carácter real, independiente a la voluntad de cada quien. Lo primero, el Estado no puede operar esa planta, no tiene la capacidad para operar esa planta. Lo segundo, el Estado tiene que recuperar un dinero que pudo haber estado, para bien o para mal, en el portafolio de deuda del país, pero que como se negó por la razón que tú dijiste en los Estados Unidos, por la razón que se dijo de los bancos europeos, entonces el Estado tuvo que sacarlo del ejercicio presupuestario año a año, que eso duele. Es como tú decir, yo dejo de comer para hacer eso duele, entonces hay que recuperar ese dinero. Eso es importante. Y tercero, el Estado tiene que mantener un control relativo del programa estratégico de expansión de la oferta energética, para poder controlar asuntos relacionados con precio y disponibilidad. ¿Es correcto? Entonces, por eso es que se habla de un 50%. Ahora, yo no sé por qué en este momento estamos hablando de eso, nada más. Si el próximo paso es la operadora, debería ser, pero como quienes saben de eso son la gente que están en la CDEE, ellos sabrán. Y por qué también comprometen al ministro de Hacienda en un discurso de esa naturaleza. Motivos habrán. Cuando ya el presupuesto del año 2019 está diseñado y está en el Congreso de la República. Ahí lo dejo. Yo lo que quiero llamarle la atención a propósito de lo que ustedes han hablado es por qué el discurso proveniente de un sector empresarial es tan áspero en estos días. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para decir de los medios que manejan esos grupos empresarios muy bien
diseñado el grupo empresarial en el debate público, muy bien entronado en el debate público, entronizado en el debate público, que de repente te dicen que para diciembre el mundo se está acabando. Léete la prensa hoy, léete algunos periódicos, no hay que hablar, léete algunos periódicos y vas a notar que te están señalando un tema que se incrementa, un flagelo que se incrementa para esta época del año, que es la delincuencia. Sí. Si tú presentas la delincuencia, tú tienes que presentar lo que el gobierno intenta afrontar, cómo el gobierno intenta afrontar ese tema. Si tú dices, sí, hay delincuencia y hay 30.000 policías en la calle, entonces tú dirías, pues sí, aumentó a pesar de eso, cualquier cosa, lo que se diga, pero me da la impresión de lo que se pretende a fin de año, presentar un panorama de desolación en el país. Mucha delincuencia, el tema del endeudamiento que nunca se ha discutido a cabalidad, a pesar de todos los esfuerzos que desde el propio Ministerio de Hacienda y desde otras áreas técnicas como el Ministerio también de Planificación, Economía y Desarrollo han intentado introducir el tema saludablemente para que se discuta. No ha sido posible. Lo que se ha dicho es que este país está con las patas para arriba en términos de endeudamiento. Y resulta que cada vez que los organismos internacionales hablan a todos los países del mundo, le dicen que el endeudamiento es como una droga que no se puede utilizar de manera continua ni pretender que ese debe ser el modo de vida de una nación, lo cual es verdad. Pero sin embargo dice que todavía el país no es adicto al endeudamiento y que en la proporción de la deuda respecto al Producto Interno Bruto está en el rango de lo razonable. Eso es lo que dicen. Nosotros no estamos inventando más nada, no estamos inventando más nada, pero bueno. Lo dice que hasta los bancos. Entonces, JP Morgan lo dice. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la intención? Por ejemplo, aquí hubo como, a pesar de que algunos periódicos, incluyendo al que yo me quiero referir sin mencionarlo, en su nota de hoy señala que el empresariado dominicano ponderó la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional. Sí. Acuérdate que alrededor de eso se puso casi que era a un matadero que se iba. Sí. Incluso el señor, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Manuel Esquea Guerrero, dijo que él había propuesto que ese partido no enviara a su legislador electo porque entendía que era un matadero. Resulta que las expresiones más loables hacia esos magistrados escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura vinieron de esos dos concejales, como de consejeros, diciendo que eran personas capacitadas, y lo único que pudieron decir en términos de aporte político fue: impedimos que hubiera una repartición, ya, pero admiten que los jueces fueron escogidos de conformidad con criterios técnicos, jurídicos y éticos, ¿o no? Entonces, la reflexión que debería haber a partir de ahí es decir, bueno, ¿y por qué no se usa ese mismo sistema, esa misma forma, esa misma voluntad política para otros pasos gigantescos que tiene que dar la sociedad dominicana, como es, por ejemplo, el pacto eléctrico y como es el pacto fiscal? Ahora se dice que para la próxima selección de jueces no se garantiza que exista la misma disposición. No, es que la presunción de la culpabilidad y de la mala fe es permanente. Es decir, mira, tú lo hiciste bien ahora, pero mañana ten cuidado, que yo creo que tú lo vas a hacer peor. Oye, qué cosa más grande. Yo lo quiero señalar, lean la prensa y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Yo creo que objetivamente la República Dominicana la sociedad dominicana está en unas condiciones de iniciar el próximo año en un esfuerzo para que la primera parte del año 2019 podamos aprovechar los vientos de consenso hasta donde se pueda. Hasta marzo, el primer trimestre. ¿Por qué el empresariado dominicano, en vez de dibujar la realidad dominicana, yo hablo del empresariado en sentido general, no tiene que ser así, tiene que ser así, sectores empresariales, ¿por qué no se promueve que a partir, por ejemplo, de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional y en las perspectivas que están en enero, creo que enero 10,
la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No se vaya por ese camino, aunque sean los 3 primeros meses del año, no se está pidiendo mucho, para ver si nosotros nos abocamos a conocer el pacto eléctrico y hasta el pacto fiscal. Si el presidente Danilo Medina no optara por promover una reelección o no aceptara una reelección presidencial, y tal vez hasta si la aceptara, digo yo, ¿por qué alguien tiene que cargar con el fardo político que posiblemente digamos, en la historia inmediata, en el futuro inmediato, sea de bonanza política, una reforma fiscal? Porque todo en la vida, todo lo malo que puede ocurrir en la sociedad dominicana está dado por la carencia de recursos para el Estado o para el gobierno. Así es. Y está pasando en un momento en que la economía está generando recursos. Y lo que está ocurriendo es que, aún con los esfuerzos que realiza el gobierno de redistribución del magro ingreso que recibe, se está produciendo. De buena captación de los y a pesar de la eficiencia tributaria, lo que la propia sociedad está presentando, unos niveles anacrónicos de desigualdad. Porque no es porque tú quieras o no quieras, es que lo que la economía puede generar, que lo ha generado en sociedades que han terminado con convulsiones sociales, es el rentismo. El rentismo es que un sector muy minoritario de la economía se alza con los recursos que esa economía, con la mayor parte de los recursos que esa economía genera. Es así. Entonces, lo que uno está hablando es como si fuera un cuento de hadas lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué ahora inyectar tanta desolación en un panorama económico que se dice que va a aumentar, que el Producto Interno Bruto dominicano o el crecimiento de la economía será de 6.5? Ponga usted que sea de 6. Que va a liderar a toda Latinoamérica. Claro, tenemos unas bases de ese sustento, de ese desarrollo, que se pueden convertir en inciertas si nosotros no fundamentamos dos aspectos: la relación que hay entre el déficit fiscal y el endeudamiento. Si nosotros no hacemos eso, pero eso no lo puede hacer tú, Pedro, ni yo, eso tiene que ser una voluntad política, especialmente del sector empresarial, Pedro, especialmente. ¿Por qué? Porque el gobierno lo quisiera hacer. No creas tú que el gobierno no quisiera tener otra fuente que no fuera financiar el déficit fiscal con un endeudamiento cada año. Lo que pasa, y tú hablabas del superávit primario, es decir, que al comienzo del propio de contabilizar todas las cuentas nacionales, tú dices, no, pagas los intereses y si el principal te sobra un poquito. Entonces, en Navidades yo digo, ¿cuáles son los sectores de la economía que están en crisis, que generan riqueza en la economía? El turismo está en crisis, la remesa está en crisis, la inversión extranjera directa ha disminuido, las exportaciones están menores que el año pasado, o no van, quisiéramos que fueran más amplias, pero no van. Las zonas francas no se han recuperado. Pregunto, el comercio está en crisis, el comercio, o sea, comercio y consumo tú tienes que vincularlo, comercio y consumo están en crisis, el sector financiero tiene problemas. Las reservas del Banco Central están en baja. El nivel crítico. La previsión de la estabilidad monetaria en relación de la coordinación que tiene entre la moneda fuerte y la moneda local es catastrófica. O sea, díganme dónde nosotros tenemos un tema que usted pueda señalarle. Mira, si no se arregla en este país, ¿cuáles son los temas de este país? Los temas de este país son los grandes consensos que corresponden fundamentalmente al empresariado dominicano, que son pacto eléctrico. ¿Por qué el pacto eléctrico? Por el comentario de Pedro. Olvídense por el comentario de Pedro, y porque cada año este país, esta economía requiere de al menos una planta de 500 megavatios. No, de 150. De 150 megavatios. Se le agrega cada año a la demanda. Que con 2 plantas de 500 resolvemos por varios años. Eso sí. Eso es lo que te quiero decir, porque la inversión mayor te da mayor viabilidad de obtener utilidades. Entonces, yo no sé. Entonces, ¿cuál es la preocupación que quisiera externarle ahora? Que todo lo que yo le he dicho, objetivamente, por favor, que no se intente decir que estamos presentando el cuento de Caperucita Roja. Yo quiero decir que hay temas en la sociedad dominicana
como por ejemplo es lo que le llaman el pasivo laboral, que tiene un abordaje extraño y realmente perturbador por parte del empresariado dominicano. Se mantiene la tesis de que hay que enseñar al burro a no comer. Se le dice, nosotros no, la competitividad, tú viste que ahí estaba sentado el director de competitividad, nunca te mencionó que la competitividad esté vinculada a lo que ellos llaman pasivo laboral, es decir, a lo que invertimos en los trabajadores y en los empleados. Entonces, el criterio de una parte anacrónica del empresariado dominicano es decir, el Código de Trabajo nos produce un pasivo laboral imposible de poder competir con nuestros pares en Centroamérica y el Caribe. Lo cual es mentira, porque la sociedad dominicana solventa en cierta medida la economía dominicana, ese mentado pasivo laboral, que también se puede discutir. Yo no estoy diciendo ahora, si usted no convierte a los empleados y a los trabajadores en activos consumidores, la economía no va a avanzar más de lo que ha avanzado. O sea, la gente, ¿por qué? Porque ahí ya estamos en una brecha que se llama crédito, que la gente está consumiendo el espacio de crédito que tiene disponible, porque ya su capacidad de sus propios ingresos no le dan para subvencionar todas sus obligaciones diarias de vida. ¿Y sus aspiraciones? Y no, las aspiraciones entonces están en el extracrédito, Pedro. Sí, ahí es que están. Entonces nos estamos endeudando, la sociedad dominicana, porque el empresariado insiste en enseñar al burro a no comer. Esta es una reflexión que la quiero hacer con toda la buena fe del mundo, para que de alguna manera se entienda. Yo le voy a decir una cosa, siempre he pedido, muy humildemente, que nos veamos en los espejos del mundo. ¿Por qué Francia arde hoy? París arde. ¿Por qué? Por lo que aquí puede pasar en el año 2019, en el año 2020 o cuando vaya a pasar. Porque le anunciaron incremento de la energía eléctrica, del transporte y salario bajo. Esas tres cosas. Ya, ¿me entendiste? Entonces, mirémonos en muchos espejos. Si nosotros estamos ahora en capacidad de producir un consenso global importante, ¿por qué, por ejemplo, del propio liderazgo político nosotros sacamos lo peor? Si hacen una actividad, uno de los líderes del PLD, cual que sea, si es el presidente que hace algo, ya el presidente está en una cosa que aquí se va a implantar una dictadura, que sé yo cuánto. Si es los otros, no, a eso se va a coger candela. Bueno, pero ¿cómo es que se ejerce la democracia? ¿Cómo es que se ejerce? La democracia se ejerce. ¿Cómo se está ejerciendo? Hoy amanecemos nosotros con una cosa ya vamos al cambio, con una cosa tan extraña como decir que un partido conservador se convierte en un partido de cuadros políticos. Los partidos conservadores son partidos que tienen una estructura siempre electoral. Pues el Partido Reformista Social Cristiano, acaba de decir su presidente, que va a ser un partido de cuadros políticos. Sí. Bueno, se debe ser marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Por ahí sí que anda la cosa. Adelante, Monza. Gracias, buenos días. Es un reconocimiento a su condición. No, parece que no le ve perspectiva de crecimiento ya el señor Antún, y entonces apela en forma inteligente a ese recurso y dice que se va a convertir en un partido de cuadro. Un partido de cuadro no busca el poder prácticamente. Y si lo busque por otra vía que no es el voto. Por otra vía que no es el voto, y esa no es la característica del Partido Reformista. Así es que un recurso más del habilidoso Quique Antún. Pero bien, sí. Mire, no te veo tan contento como regularmente lo haces. Buenos días, perdón. Yo quiero ante todo plantear mi tristeza por la muerte de Hernández, porque este hombre no solo fue un excelente funcionario, un servidor público de esos de verdad, de esos que se precisan, que necesitan países como el nuestro, para que las cosas, las instituciones se manejen como tienen que manejarse, con pulcritud, sometida a sus propias regulaciones y leyes, pero sin exceso y sin abuso. Superando su capacidad operativa. Exacto, como lo hizo. Una cosa sorprendente. Sí, como lo hizo Hernández. Entonces yo desde aquí quiero manifestar mi congoja por el fallecimiento de ese excelente ser humano. Dios tenga en gloria. Y desde aquí abrazar a toda su familia, un abrazo solidario para que Dios le dé la fortaleza de superar
en la medida de lo posible, o aceptar esta triste realidad. Así que vaya un abrazo para la familia de ese excelente ser humano que fue el señor Hernández. Miren, perdió el Licey. El Licey perdió. Yo creo que ganó el Escogido, un partido muy bueno, excelente, Pedro. Muchas oportunidades que tuvo el Escogido. Muchas oportunidades. Y no acababa de muchas oportunidades. Mucho más que el Licey. Sí, porque eso demostró de alguna manera la fortaleza del picheo de ambos conjuntos. Pero a su vez, algo que vienen arrastrando esos dos equipos desde el principio, que es la incapacidad de empujar carrera, Pedro. Pero el Escogido, el campeón, no empuja del torneo. Pero es lo que te estoy diciendo. No, pero al Licey con el Licey aconteció eso, por eso inició con 10 derrotas y solo 2 victorias. Y cancaneando y ha seguido así. No, ya no. Pero ya bueno, no. sí, ha seguido así. Que mucho le dolió esa derrota. El asunto es que el Escogido, es otro equipo. El Escogido se coloca ya a un juego para su clasificación. Y las estrellas también. El Licey se coloca en el segundo lugar, a un juego del Escogido y de las estrellas. Pero los toros, que he dicho que es un equipito peligroso ese, bueno, le ganaron a las Águilas. Las Águilas están en una situación sumamente crítica, complicada, porque están... Anoche le ingresaron en cuidado intensivo. Están a cuatro juegos, me parece, a 5 juegos de la primera posición. No se está peleando por el primero, por el cuarto. Sí, pero aún por el cuarto ya están a 1, pero nada más quedan 5 juegos. Nada más quedan 5 juegos. Entonces, la situación no es fácil. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que las Águilas pasen. Yo quiero que pasen las Águilas, el Licey, a la franca lo digo, el Licey, los partidos tradicionales, los cuatro grandes. Sí. Los 4 grandes. A devolverle competitividad al torneo. Digo, que no me pongan guapos, no es nada personal, como dice el maravilloso Franklin Mirabal. Un hito en la historia de la narración deportiva de este país. ¿A ti te gusta dar Bacela? No, pero es así. Pedro, lo que está haciendo ese muchacho es revolucionando la crónica deportiva. Yo quisiera no opinar, Moza, por favor, no me pongan obligación. Se ha ganado todos los premios, todos los méritos lo ha ganado Franklin Mirabal. No me obligue a opinar. Empresa escrita, un palo. Que sería... Empresa radio, un palo. Televisión, un palo. Y ahora acaba. Franklin es el dueño. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es? Trump, ¿cómo es? Ese tipo es el dueño de todo. Lo ha comprado y el otro. Oh. Estamos en el aire. Y la vida hay que cogerla así, suave, porque no siento ni siquiera la brisita navideña, que esa es otra. Óyelo, mira. Es una estrella. Pero el señor ni siquiera te dice de cómo fue el lanzamiento. No importa. Oye, mira, cuando los niños... ¿Y qué narración es esa? Oye, lo que te voy a decir. Es amigo mío, yo no hablo de... Oye, cuando los niños asumen, como han asumido a Franklin Mirabal, quítate del medio, Pedro, que tu comentario no vale un chele. Olvídate de eso. Cuando los niños... Pero eso es verdad lo que tú dices. Cuando un niño conecta, o sea, con una persona como él, un líder de opinión, que conecta con todo el mundo, olvídate de eso. Y que mantenga el entusiasmo. Y mantener el entusiasmo. Sí, eso ha llevado a que los niños... Ya los niños que no están en béisbol, ya están en béisbol. Tú tienes razón. Están en béisbol. Independientemente de la calidad. ¿A quién se debe eso? A Franklin Mirabal. ¿No es así? Eso hay que darlo de él. Bueno, yo no lo soporto. Yo bajo el radio y veo el béisbol y veo la imagen. Sí. Pero no hay problema. Ya, muy bien. El asunto es que estamos en béisbol y muy bien. Eso le da el entusiasmo que le falta a las Navidades. Eso es verdad también. Que la veo apagadita. No sé por qué, porque soltaron unos alevines. soltaron
Sí, pero Oye, ¿tú sabes cuánto? 17 mil millones de pesos soltó el Estado en regalía. el sector privado ya Pero debe no, estar en proceso de 30.000. pero no siento. Eso sigue el sueldo, ¿eh? No siento. Andan 30.000. No, andan 30 30.000 mil. por ahí. No siento la algarabía, no siento. Pero ¿cómo lo vas a sentir? Tu bolsillo no lo están sintiendo. No. Yo me muevo en los barrios, yo me muevo en los sitios. No lo estoy sintiendo. Miren a ver lo que hacen. Para que nos pongamos en Navidad. Es que son tantos temas terribles. Ese tema, Pedro, también nos dio en la eso nos dio en la madre. Nos dio en la madre. Ese tema del Polipla. Sí, eso nos dio en la madre. Es verdad, vamos a ver. No, y Sí, lo sí. peor es cómo se ha desarrollado ese Sí, tema. ese tema. Entonces ahora ese Feo, pugilato empresarial, Pedro, feo. pugilato empresarial que el Estado no puede dejar Feo. solo a que se envuelva en ese pugilato y que nos olvidemos del problema que está latente en la República. Eso es lo que llama una papa Son caliente, potenciales pasándola bombas de que mano. tenemos en distintos barrios en el país, con instalaciones mal ubicadas. O así es, Mozart, por Dios. Así que no me vengan con eso. Esa es la situación. Esa es la situación. Y no he visto iniciativa alguna que me digan a mí que van a corregir eso, de sacar por la vía que sea esas empresas donde están instaladas. Esa es la situación. Sí. Y garantizar que eso que estalló allí No se repite. no se repite y que ni lo piensen volver ahí. Que ni piensen volver ahí. Piensen en un proyecto habitacional, piensen en una zona franca de esa, en hilo, en zapatería, en lo que sea, pero cuestiones así que pongan en riesgo a la gente sin ningún tipo de supervisión oficial. Mire, Y con empresarios irresponsables como las dos empresas. El Polipla ¿Y quién dijo que y la propagar otra sabía también, de gas propagar. natural? Eso es que saben De un ellos de momento a eso. otro, No, hombre, aquí aparece se que trasiega distribuyendo con gas todo. natural. Esto es un desorden. Un desorden, ¿eh? Un desorden. Para que lo sepa. Un verdadero desorden. Oye, también que empecé con el béisbol, entonces, pero ya es que eso es. A eso no le puede decir. Pero mientras eso acontece, que esperamos una mayor respuesta, más responsable de las autoridades con relación a ese tema. No por el caso, sino por el tema, por el fenómeno, que es preocupante. Mientras esperamos eso, tenemos que regocijarnos porque la República Dominicana sigue siendo un espacio en el que se piensa para la inversión masiva. 3 cadenas hoteleras se ponen de acuerdo y están dispuestas a colocar aquí $350 millones en Puerto Plata para construcción de 3 hoteles. Pero no de cualquier cosa. Pero no cualquier cosa. Es de barrio. Presente en todos los 3 cadenas continentes. hoteleras. 350 millones de dólares que te van a generar cerca de 4,000 empleos directos. Y que le van a dar a Puerto Plata otro empujón más hacia su relanzamiento como excelente polo turístico de la República Dominicana. Le llevaron el proyecto al presidente para que lo viera. Esas son informaciones importantes que debemos resaltar en esta mañana de hoy. Esa situación. Y por lo cual, ahí yo coincido con Orión Mejía, por lo cual debemos mantenernos alerta para que la República Dominicana mantenga ese ambiente de paz, de tranquilidad, de sosiego, de estabilidad económica, de estabilidad social, de estabilidad política. 3 componentes que a la vez no la tiene ningún otro país. Yo insisto en eso. Pero eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo de los enojos de gentes irracionales enquistadas en ONG y toda esa de disparate que hay en el país. Pero también de entidades tan prestigiosas e importantes y de tanta influencia como es el sector empresarial. Que algunos de los cuales, algunos empresarios de esto, se inclinan con laborantismo extraño, con el enojo que tienen por transformaciones que se están dando en la República Dominicana y que no van a poder detener.
Y por la autosuficiencia que muestran los políticos al mando. Exactamente. Eso es la verdad. Que no lo van a detener. Ese proceso de reforma no, Eso es la verdad, no lo detiene el hombre, el padre. Pero después, terrenal, no. Eso no lo detiene nadie. Y el que invente con eso sabe lo que le va a pasar. Así es. Sí. Entonces lo que hay que hacer aquí es seguir impulsando la alianza público-privada, Sí, claro, respetando las leyes, claro que sí. comenzando por casa, por el Estado que tiene que respetar las leyes, que a propósito de este fenómeno que se está dando interesante de fortalecimiento institucional, y digo esto por el caso de la Cervecería Nacional Dominicana, que me recuerda el mago, ese maravilloso sociólogo, Dorín Cabrera, que eso aconteció, una situación similar. Con la Quiqueya. ¿Te acuerdas? No, la Malta India. No la dejaron. No salieron de la Vega. No, y Bermuda hacía lo mismo, porque te vendían esto vieja, si compraba lo otro. Una práctica vieja que por fin ya se le está dando respuesta. Dice la bella y talentosísima, la bellísima y talentosísima. Es verdad, esa joven. Circe Sí. Almanzar, de la Asociación de Industria, que ellos han reaccionado sorprendidos por la disposición de procompetencia. Cuando yo vi el titular dije, bueno, la sorpresa es que se está haciendo lo que nunca se ha hecho. Se está poniendo reglas y se le está marchando, no importa lo poderosa que sea una empresa, que se ponga en regla. Pero ella dice que es que Procompetencia acaba de acometer una acción que según ella no debió acometer porque Procompetencia no cuenta, o sea, esa ley no cuenta con el reglamento. Y como no tiene su reglamento, no puede aplicarla. Pero están los lineamientos generales. Bueno, eso se lo voy yo a dejar a la gente, eso se lo voy yo a dejar a otra bella y talentosa mujer, que es la que está al frente de Procompetencia, para que le explique a esa exquisita dama por qué lo hicieron eso. Mientras tanto, el espíritu de esa resolución, de ese consejo, yo lo apoyo. Mientras tanto, el espíritu que es corregir una grave distorsión que se viene dando hace mucho tiempo de grupos empresariales de este país que creen que lo pueden todo, ese espíritu de corregir esas situaciones, yo lo respaldo. Y toda persona sensata. Y creo que eso debe ampliarse, ser mucho más rígido en eso de la aplicación de la ley. Como hizo Procompetencia, hacerlo también en Proindustria y en Proconsumidor. Y la DGI y la Dirección de Aduana, no solo piedra para los más chiquitos, es aplicar la ley como debe aplicarse. Es así, Pedro. Ahora, oigan otra cosa que les voy a decir. En estos días que yo le he venido avanzando, este país está echando para adelante. Yo le decía a Pedrito que hace unos años, mi niñez, hace mucho de eso, yo me iba a Puerto Plata, pero de Puerto Plata, el centro que tiene energía desde Lilith. Desde Lilith tiene energía Puerto Plata. Así es. Sí. Pero en Mangiolo, pero en los campitos, en Mangiolo, donde yo iba, en Mangiolo allá, en Puerto Plata, era, ¿cómo se llama la lámpara esa? No, lámpara de querosén, eso, sí, humeadora. La humeadora era eso, pues déjenme decirle ahora. Y eso duró hasta hace poco. Aquí usted iba hace 10 años, ¿qué 10 años? 5 años. A comunidades de provincia sin energía, sin tendido eléctrico, pues yo debo decirle que el 98%, o sea, de cada 100 hogares en este país, 98 está conectado a la electricidad ya. Según las encuestas. Según la encuesta del hogar que es el Banco Central, estadística. Yo creo en las cifras oficiales. Porque son los organismos que tienen los instrumentales para hacer ese tipo de manifestaciones. Esa dama era responsable. Entonces, esa dama, bueno, ella y un equipo esa mujer se han ocupado con la UER de darle energía eléctrica al 98% de los hogares dominicanos. En ocasiones sin tener que llevar líneas de alta tensión para allá. Oigan bien,
cómo estamos avanzando. 98 de cada 100 hogares en el país reciben energía eléctrica ya directa. Y se han implementado alternativas interesantes, porque muchas veces era o porque no llegaba el tendido eléctrico, o porque no había energía. Pues ahora se está en proceso de que haya energía. Fíjense por dónde va Punta Catalina y por dónde van las otras plantas de generación de generación limpia. Pedro, o sea, estamos avanzando en la dirección de poder responder a la demanda de energía eléctrica en el país. Porque el que usted reciba, el que el 98% de los hogares tenga el tendido, tenga acceso al tendido, no quiere decir que reciba una energía de calidad y con todo el tiempo. Aunque dice esa misma encuesta que el 98.6% recibe luz, o sea, está en condiciones de recibir luz a 24 horas del día. ¿Mediante qué mecanismo? Bueno, yo creo que Judas paga con tarjeta la energía en el barrio de Judas. Él la compra y cuando no, con una tarjeta. De la misma manera que compra minutos. Como compra los minutos para bueno, la compra. Y en Santa Teresa, como en Claré, que había muchísima gente que no quería pagar la luz, que nada más la pagaban 2 o 3, y los otros tenían que estar subsidiando a los otros. Ahora no. Ahora ya la tecnología, hay un mecanismo. Ahora él tiene que coger minuto o luz eléctrica. Exacto. Una de las dos. Una de las dos. Si quiere energía eléctrica, bueno, compre su consumo. Bueno, Judas compra su consumo. Y deja los minutos para que ustedes vean cómo son las cosas. Y así es. El país es esa. Así es. El país tiene situaciones incómodas, ¿verdad? Falencias, pero también tiene situaciones que agradan. O sea, pero tú debes decir y que la llenan dama, de esperanza. la UERESA ha desarrollado microcentrales. Pero o sea, ¿cómo que ella todo arroyito que caiga ya ha llevado microcentrales eléctricas, paneles solares y hasta abanicos pequeños. De la UER se me olvida. Porque ella no le gusta mucho aparecer en público. Bueno, nosotros la hemos invitado, ¿no es así? Sí. Más de una vez. Ella, yo no me... Telma Eusebio. Telma Eusebio. Así se llama la dama, sí. Una excelente funcionaria. Excelente funcionaria, sí. Sí, señor. Dedicada a su trabajo. Dedicada. Y sin energía, señor. Ay, qué difícil es la vida sin energía. Es como sin agua. No diga nada. Dios mío, Pedro. Mira. Los muchachos piden que un cambio. Hay que ir a un cambio. Para volver ahorita. Y a esperar a Julio Ortega. Debe estar de camino, sí. Mira. Los días pasan y nosotros nos mantenemos firmes para llevarles las informaciones como todos ustedes merecen. Gracias por su sintonía. Y estas son las noticias internacionales. Las calles de París se llenaron de estudiantes en protesta contra los planes de reforma del gobierno francés de Emmanuel Macron. Algunos de estos manifestantes se pusieron de rodillas y con las manos detrás de la cabeza, en solidaridad al grupo de personas arrestadas el jueves por la policía de manera humillante. La noticia se hizo viral tras la publicación de un video en las redes sociales donde se veía a la policía burlándose de los arrestados y obligándoles a arrodillarse con las manos en la nuca. La bahía de Guanábara, en la que se sitúa Río de Janeiro, ha sufrido un vertido de petróleo después de que un grupo de ladrones rompiera un oleoducto para robar crudo. 4 kilómetros de vertido, 60.000 litros de crudo que ya ha afectado gravemente a la flora y fauna de la zona, a pesar de que los técnicos de la empresa Transpetro, subsidiaria de Petrobras, ha limpiado ya más del 75% del vertido. No obstante, algunos habitantes locales aseguran que la empresa tardó
mucho en reconocer la fuga y actuar, perdiendo así unas horas cruciales. La bahía ha sufrido 3 vertidos de gran envergadura en el pasado. El último en 2000, cuando se liberaron 1,3 millones de litros de una refinería de Petrobras. Vuelven la huelga de trenes a España por Navidad. Las esperas y cancelaciones van a volver a repetirse en plenas vacaciones de Navidad. El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga en Renfe y Adif para los próximos días 21 de diciembre y 7 de enero, días que coinciden con la operación salida y la operación retorno de las vacaciones. Se quejan de la continua disminución de las planillas y de la ausencia de creación neta de empleo. Estos paros se suman al que los representantes de los interventores de trenes han convocado para este jueves. Además, los controladores ferroviarios también realizarán paros parciales los días 13, 21 y 28 de diciembre. Para Diario de 4 y las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego seguimos con más de Diario de 4.